Hola. Ay, qué belleza. Hola. ¿Están preparados para el super tema de hoy? Caro, hola. Voy a saludarlos a Carla, a Ani, Milena, Adriana, Rosemary, no, mejor dicho. Plenitud emocional. Julie, tu sexólogo. Exacto, llegó nuestro invitado. Vamos a incluir a nuestro invitado. Exacto, transmitir con... Esperando a tu sexólogo, como saben, tengo un súper invitado. Él trabaja en Cali. Hola, Edison, ¿cómo estás? Hola, Dianita, qué gusto verla. Tiempo sin ver. Ay, no, ¡Feliz no, año! yo feliz de que hayas aceptado mi invitación para mis seguidores. Estoy súper emocionada, pues, porque vamos a enterarnos de muchas cosas desde tu experticia, desde la parte médica, también terapéutica. Les estaba contando que tú eres médico, especialista en sexología, en sexualidad, que estás ubicado aquí en Cali, que somos hasta vecinos porque estás ahí en el edificio de los colores. Y pues nada, aquí la gente súper interesada sobre el tema. Entonces quiero decirles que pueden preguntar lo que quieran. La idea es que Edison como que los instruya, en compañía mía, claramente, pero pues aquí tenemos también de la mano pues al médico, entonces aprovechar a hacer todas las preguntas sin pena, aprovechen. Nada, pues te dejo, bienvenido y espero que sea maravilloso este espacio. Bueno, muchísimas gracias, doctora Diana. Para mí es un gusto y un placer poder compartir estos espacios siempre contigo. No es el primero, creo que ya hicimos pues el año pasado otro y de verdad que pues siempre es de mucho agrado el poder compartir pues el conocimiento con todas las personas, con el público, con nuestros pacientes, porque es importante dar esta información para que ellos entiendan desde un punto de vista médico, desde un punto de vista también psicológico, qué puede estar pasando. Justamente el día de hoy, el tema que nos compete y habíamos planteado es hablar justamente del problema de la disfunción eréctil y cómo este problema pues nos afecta desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista también psicológico y obviamente pues en lo que es la relación de pareja. Ujú. Eh, Como bien lo dijiste, pues yo soy médico, soy sexólogo, eh, pues me dedico pues bastante al trabajo de lo que son las disfunciones sexuales desde el punto de vista pues médico, conductual también. Y qué chévere poder compartir desde mi experiencia, porque una cosa es lo que está escrito en los libros y otra cosa es lo que nos enseñan nuestros pacientes día a día en la consulta y de verdad que eso vale oro y es bueno compartir esa información porque es muy frecuente ver este tipo de problemas y es muy frecuente ver cómo las parejas se deterioran, cómo las parejas, eh, digamos, se ven afectadas por problemas que se pueden presentar en cualquier edad, ¿no? Porque esto no es un problema netamente de que de pronto uno pudiese pensar que es un problema netamente para hombres mayores, hablando de pues como tal la disfunción, pues realmente no se ve solamente en hombres a partir de los 40 años, sino también he tenido casos de jóvenes, muchachos que tienen problemas también de disfunción y que por supuesto, pues por ser jóvenes, afecta muchísimo más el tema de su autoestima, obviamente sus relaciones se ven bastante afectadas. Entonces es un tema muy chévere analizarlo, Diana, y creo que pues de la mano contigo, que maneja pues la parte de parejas y desde el punto de vista de la psicología, podemos hacer un excelente engranaje y darles esa información pues lo mejor posible pues a nuestros
Instagrams, usuarios que están en este momento conectados. Gracias a las 30 personas que están en línea, así que podemos, podemos empezar a hablar del tema. Pregunten, vamos a hablar de disfunción eréctil y la afectación en la relación de pareja desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también psicógeno. Así que bienvenidos todo lo que pudiésemos pues nosotros aportar en estos 30 minuticos que nos da la tecnología. ¿Ok? Entonces arranquemos. ¿Qué es la disfunción eréctil? Yo soy Bueno, la mira, primera que pregunto. bueno, cuando nosotros hablamos del tema de disfunción eréctil, existen muchos conceptos al respecto donde nos hablan de esa incapacidad para obtener y mantener la erección. Esto se puede dar en un tiempo determinado. Los manuales en sexología pues lo ponen ya como un periodo de tiempo mínimo de 3 meses que ya tiene que ser tratado porque puede existir el problema de base de lo que es la disfunción como tal, pero pueden haber también fallas que no necesariamente tienen que ver con una disfunción, con un problema. Es decir, una falla la puede tener cualquiera. Entonces, esto es importante que todos lo sepamos y que tanto hombres como mujeres lo entiendan, que no siempre el pene, y yo digo a mis pacientes, mira, el pene se gobierna solo. ¿Sí? No existe una Ujú. cosa que nosotros le podamos decir, ve, muchacho, levántese ya, en este momento. Entonces realmente no es así porque tiene muchas respuestas. Su respuesta es parasimpática. Eso quiere decir que va a reaccionar también dependiendo de los estímulos y va a reaccionar dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona. Entonces esto es muy O sea, interesante. Sí, la gente podría entender que el pene tiene como su propia personalidad. tiene su propia personalidad. Se gobierna solo. Podríamos decirlo así. Se Claro, o sea, gobierna solo. entonces muchas veces uno quiere y entonces está con toda esa emoción de poder pues cumplir bien, de pasarla bien, pero realmente por el exceso de emoción o de ansiedad y estrés, realmente puede haber una falla eréctil, aunque esto no quiere decir que tenga una disfunción, porque hay una pregunta. Quiero preguntar si el hombre al venirse rápido puede ser Ajá, parte de la disfunción. Bueno, realmente ajá. esto es una disfunción como tal, o sea, al venirse rápido estamos hablando de otro problema, estamos hablando de lo que conocemos como eyaculación precoz o eyaculación rápida. Entonces, en este caso, el hombre no necesariamente puede tener una disfunción eréctil, pero el problema de eyacular rápido a la larga puede llevar a una disfunción como tal. Entonces, con eyaculación rápida no hay problema. O sea, una persona puede padecer de eyaculación precoz, pero tener buenas erecciones. Entonces, no hay ningún problema al respecto. Entonces, lo que hay que tratar en ese caso es el problema de la eyaculación precoz para que pueda prolongar los tiempos y, por supuesto, pues la erección mientras la persona o el hombre no eyacule, el pene permanece erecto. Entonces, lo importante en ese caso es tratar la eyaculación precoz, ayudar a prolongar los tiempos y que mantenga pues por más tiempo la erección. O ¿Ok? sea que la respuesta sería sí es una disfunción. Si es una disfunción de eyaculación precoz y tiene que ser tratada para evitar a la larga tener inconvenientes con problemas de erección. ¿Ok? Por acá dice, Mari Trujillo nos dice, ¿la disfunción puede suceder de un día para otro o es algo que se observa en un periodo de tiempo? Gracias por la pregunta, Mari. Pues realmente puede haber una falla, ¿sí? Una falla que puede ser de un día para el otro. Pero si ya se instaura un cuadro repetitivo, recurrente, en un lapso, como he mencionado al principio, de aproximadamente unos 3 meses a 6 meses, entonces, y si es más, entonces ya estamos frente a un problema de disfunción eréctil y hay que evaluar a ver cuáles son las causas que están produciendo el problema. Entonces, una falla lo puede tener cualquier hombre, a cualquier edad lo puede tener. Pero si este problema se vuelve persistente y recurrente, entonces ya hay que analizar qué otra cosa está pasando. Y en esto es importante mencionar, Diana, que hay problemas que son de tipo primario y de tipo secundario. ¿Qué quiere decir eso?
Primario es que el problema aparece desde el inicio de la vida sexual, es decir, siempre estuvo presente el problema, ¿sí? Y el curso secundario Ajá, quiere decir que después de una vida sexual plena que haya tenido la persona, empieza a apareció. aparecer el problema, exactamente. Entonces hay que analizar Ujú. en un caso por qué sucede. Ahora hay muchos hombres que sufren Muy de bien. eso, ¿no? Desde muy jovencitos. Sí, exactamente. Y Esa muchas sería veces, una primaria, por ejemplo, como para que los pacientes, la esto, gente nos entienda. Esa sería una primaria, primaria que cuando son siempre lo ha jóvenes. acompañado toda su vida. Entonces hemos tenido casos, muchachos jóvenes entre 15, 18, 20 años que padecen el problema y dice, doctor, yo no he logrado tener una erección firme. Entonces muchas veces se ven asociados a problemas genéticos, se pueden ver asociados a Mm. problemas vasculares, alteraciones, malformaciones en arterias, venas. Y esto se hace, se diagnostica con exámenes, pueden ser de imagen o pueden ser justamente con pruebas que nosotros hacemos en las consultas. O también podría ser un tema psicológico, ¿no? Cuando hay baja autoestima, cuando sientes que tu desempeño no va a ser el mejor, cuando de pronto tienes un pene que tiene una longitud que según tú no te hace sentir cómodo, entonces te cargas de una ansiedad que se llama ansiedad anticipatoria y Al eso es lo que desempeño. no te deja vivenciar la relación sexual en plenitud. Contémosle, porfa, a los hombres en Colombia, los latinos, cuál es el tamaño del pene en promedio, porque es que hay mucho mito sobre eso y eso ya está claro y hay investigaciones donde habla sobre la raza negra, tienen cierta longitud, los latinos tienen cierta longitud y los europeos otra longitud. Contémosle a nuestros seguidores, por favor, porque Bueno, eso mira, también tiene que ver mucho con la ansiedad anticipatoria. sí, claro, bueno, en promedio, estudios pues han demostrado que en Latinoamérica el promedio está del pene es entre 15, entre 13, perdón, y 15 a 16 centímetros. En Ajá, erección, ese es el ajá. promedio del pene. Entonces muchas veces nos preocupamos tanto por el tamaño, por el grosor, y eso genera un nivel de estrés y de ansiedad como tú lo mencionas, y a la hora de la hora, entonces genera eso un temor, una vergüenza, una pena, y puedes tener fallas de en erección, entonces, y tener problemas de disfunción como tal. ¿Sí? Entonces, Ujú. para eso, las mediciones se hacen malas, entonces tomar en cuenta también la longitud lateral para poderlo medir en erección. Todo pene en flacidez de pronto se ve pequeño y si de pronto hay frío, pues se va a poner más pequeñito, por eso la Ok, erección. Hay que verlo, el pene hay que medirlo en erección, ¿ok? Por aquí nos dice ok. Claudia una pregunta por una persona que presenta eyaculación precoz y él pensó no vuelve a ponerse erecto. Pues después de la eyaculación, Claudia, nosotros tenemos un periodo refractario, que es un periodo de reposo que tiene que suceder sí o sí. Ese tiempo puede recuperarse rápidamente. Obviamente depende mucho de la edad de la persona. Si es más joven, pues la recuperación es más rápida y mientras más avanzan los años de recuperación, demora más. Por eso es importante que el primer round, como yo menciono, tiene que ser muy bueno. O sea, tiene que tener un buen control para poder pues, durar más y así pues no estar preocupada de que, bueno, me voy a reivindicar en el segundo round y eso puede generar también estrés y a lo mejor no logras una erección porque ya te angustias, ya hay ansiedad y no logras una segunda erección que también es un motivo de preocupación porque no alcanzo. No, pues doctor, lo que pasa es que yo antes, cuando tenía 20 años, yo echaba tres al hilo y me iba súper bien, pero ahora que ya tengo 30, 35 años, me cuesta ir a un segundo. Entonces, es una preocupación muy grande al respecto. Pero entonces hay que entender que hay un periodo refractario que también depende de la estimulación sexual que tenga uno al lado y de la comprensión de la pareja para poder lograr un segundo round y pasarla súper chévere. ¿Sí? Ok, ahí yo me acuerdo de algo y es que yo he tenido pacientes de 60, 65 años y me dicen que tienen fines de semana donde tienen sexo con sus esposas, claramente, tres veces al día. ¿Qué podemos decirle a la gente de eso? Tienen que una genética afortunada, o eso No, es mira puro que cuento, o eso sí es cierto, porque así como no, hay hombres que desde los 35 años empiezan a notar su diferencia, hay hombres que aún tienen 60 años y parecen como de 30.
Sí, no, es que todo va a depender del cuidado que uno tenga. Es decir, si tú cuidas tu salud Pero la desde mía. desde una etapa muy temprana, muy joven, si eres una persona que te dedica a hacer ejercicio, si eres una persona que cuidas tu dieta, que comes bien y que no te metes en la vida de los demás, entonces, es ¿Eso qué tiene que ver? para decir, pero entonces es una persona que va a tener un mejor rendimiento porque ha cuidado mucho el tema de salud. Entonces, Ah, ok. va a depender mucho de su condición física y obviamente de su estado en general. Pero pues ya en edades entre 50 y 60 años se empiezan a presentar diferentes enfermedades crónicas que pueden empezar a afectar y mermar tu rendimiento sexual. Entonces, por eso es importante la evaluación médica. Mira que hay una Ok. pregunta súper chévere de Vicata55, dice, ¿las drogas afectan las erecciones? Sí, es una excelentísima pregunta porque la Hasta el verdad es que alcohol. muchos, totalmente, el alcohol afecta bastante en condiciones de alto consumo, afecta las erecciones. Entonces la persona puede tomarse sus rones y pasarla chévere porque el alcohol desinhibe y eso puede ayudar a mejorar tus erecciones y baja los niveles de ansiedad. Entonces puede Ujú, ayudar sí. Claro en que no vayan a pensar, ¿no? Que para evitar la ansiedad anticipatoria se me van a empezar a tomar unos no, traguitos de más, ¿no? Es no, mejor controlar la ansiedad anticipatoria desde acá. desde ahí, exacto. Es un manejo conductual que hay que hacerlo y por eso pues creo que las personas lo pueden hacer directamente con Diana, que es especialista pues en el manejo de eso, así que le recomiendo 100% para que lo hagan porque es muy frecuente encontrar que más o menos un 70% de los problemas tienen que ver con esta ansiedad que nosotros estamos hablando y pues es un manejo conductual. Ya el 30% restante se tiene que investigar y descartar que tengas problemas o enfermedades graves. Entonces, hablando de drogas como tal, no solamente el alcohol, la marihuana como tal también se ha demostrado que también afecta a la larga el consumo excesivo, afectan las erecciones. Obviamente cocaína tiene un efecto rebote al principio, el efecto es muy bueno, pero después empieza a mermar la erección. Y hablando de drogas en general, fármacos influyen muchísimo sobre el tema de las erecciones, sobre todo tratamientos psiquiátricos, hay que tomar mucho en cuenta, tratamientos antihipertensivos, los antigripales, tener muchísimo cuidado. Obviamente, pues eso es de venta libre, nosotros nos da una gripe y tomamos antigripales y eso puede afectar las erecciones a la hora de nuestros encuentros sexuales. Entonces, mucho ojo con la automedicación porque puede afectar tus erecciones, ¿ok? Aquí hay otra pregunta súper interesante y dice, creo que ese es otro tema, ¿no? Y cuando uno demora en eyacular, ¿hay algún problema con eso? ¿Qué dice mi doctor? Pues puede haber un exceso de control y esto, dependiendo de la relación de pareja que usted tenga, puede tener una afectación, porque es que, ¿qué tal? Bueno, usted demora, usted controla muy bien su eyaculación, pero se encontró con una pareja que logra los orgasmos muy rápido y resulta que es un orgasmo único y no requiere, no le gusta continuar en la relación sexual. Entonces, digamos que a la inversa en el caso del hombre de que padece eyaculación precoz, en el caso de las mujeres se puede dar esto que se llama un orgasmo prematuro o un orgasmo precoz y ser el fin de todo el encuentro sexual. Entonces, si tú demoras más, si tú controlas mucho, entonces eso puede traer problemas. Entonces, pero ya es otra cosa cuando ya definitivamente no puedes eyacular y hay que analizar otro tipo de problemas que pueden estar pasando por ahí. Ya ahí se llamaría eyaculación retardada, ¿no? Que ya eso sería otra disfunción, pero ya Correcto. tendrían que ir al médico a que les hicieran todo un diagnóstico y un análisis clínico para poderles decir que si es o no es. Exactamente, es correcto. Entonces, hay que analizar eso, por eso menciono, es importante que esto analicemos en pareja, porque es que mira lo que estamos mencionando, drogas, medicamentos, pueden afectar el desempeño sexual en el hombre y por supuesto se vuelve una bola de nieve, porque ya tú, por ejemplo, en este momento tuviste una falla, al siguiente día vas con ese condicionamiento de que vas a volver a fallar y tienes miedo de volver a fallar y resulta que fallas. Entonces se va sumando eventos y se va volviendo un problema porque generamos altos niveles de estrés y de ansiedad, ¿sí? Y esto hay que tratarlo, ¿no?
¿Qué debe hacer un hombre cuando falla, como dices tú? Cuando, cuando experimenta esta sensación de que no tuvo como control en su erección. ¿Qué Sí, debe hacer ese hombre ahí? Imaginémonos en la cama donde está sintiendo, Dios mío, no me está respondiendo. ¿Qué debe bueno, hacer un hombre ahí? bueno, si es una falla, pues obviamente es calmarse, es tranquilizarse, es analizar el ambiente, qué pasó, por qué tuve esta falla. De pronto no tuve la privacidad, de pronto no estaba cansado, trasnoché. eh, Pueden haber elementos en la casa, por ejemplo, que está la suegra al lado, están los hijos escuchando, situaciones que pueden generar o estás preocupado por algún problema, estás angustiado, entonces eso puede generar fallas. Pero si tú, digamos que entiendes de esta situación y el siguiente encuentro te va mejor, entonces tienes que saber que simplemente fue una falla, fue un momento que no fue oportuno y simplemente se dio ese evento. Pero si esto ya se vuelve repetitivo, repetitivo, ya no es una vez, ya no es dos veces, pasa con una pareja, puede pasar con otra. Y bueno, usted puede comprarse las famosas pastillas azules y mucha gente ya lo hace y lo ensaya con eso. Y a pesar de tomar las pastillas, no hay un funcionamiento, entonces algo está sucediendo. Entonces ahí es el momento de que usted debe buscar la ayuda médica oportuna para descartar qué es lo que está pasando, porque puede ser el inicio. Mira que en esto de disfunción eréctil muchas veces se habla como lo que ¿qué es primero? ¿Sí? El huevo o la gallina, en Ujú. relación a que ¿qué es primero? La disfunción eréctil o la diabetes. Pues la diabetes es una enfermedad que va a afectar el pene. Entonces, a veces usted no siente nada, pero el pene empieza a avisar que a usted le está pasando algo. Y muchas veces se diagnostican la diabetes por problemas de erección o ya también se está debutando con problemas de presión alta, es decir, hipertensos. Entonces, hay que analizar esa situación porque puede ser el inicio de algo que está sucediendo. Y si ya se volvió repetitivo, entonces es mejor buscar la ayuda oportuna y terapéutica para ver qué está pasando. Y lo otro que también podemos tener causas hormonales. A partir de los 40 años, nosotros podemos empezar a notar una disminución de la producción de testosterona por también múltiples factores, entre ellos la edad. Entonces, esta disminución también de testosterona puede afectar el funcionamiento de sus erecciones y, por supuesto, pues tú no sabes qué es lo que te está sucediendo, pues vale la pena hacer una evaluación médica con exámenes y determinar si realmente, pues, que es la causa es hormonal, si es vascular, si ya es un problema como tal, como disfunción, que hay que empezar a tratar. La causa de base Oh, para que mejore también el problema de la disfunción. ok, aquí te hacen una pregunta súper interesante y que suena mucho, ¿no? En pasillos, como se dice. ¿El Viagra es malo? Verá que el Viagra, pues imagínate, salió en el año de 1998, o sea, fue una de las moléculas que revolucionó la sexualidad en hombres y mujeres y se satanizó muchísimo, se satanizó muchísimo porque encontraron pues gente que se infartaba, pero realmente el Viagra no produce ese tipo de problemas, sino la automedicación en pacientes que tienen problemas ya cardíacos de base, es decir, que están tomando cierto tipo de medicamentos que hoy ya muy poco se utilizan. Resulta que el Viagra potenciaba el efecto de estos medicamentos hipotensores y por eso es que prácticamente usted se quedaba ahí, ¿sí? Pero realmente en sí, estas moléculas son muy buenas, son muy bien toleradas. De hecho, hoy en día se están sacando medicamentos como tal con dosis menores, justamente para cuidar el endotelio, cuidar las arterias y venas en el pene para que no se deteriore y mantener ese buen funcionamiento en el pene. Entonces, son bien, obviamente, pues tiene que ser de la mano de un médico que sepa manejar el tema. Eso te iba a preguntar. La gente, los hombres deben tomarlo como quien toma un Dolex, que es lo que yo veo mucho en consulta, ¿no? Y es que se automedican y se los consiguen y los consumen. Pues realmente Eso no, porque está bien, pues para mí no, pero tú como eres el médico, eso está está bien, bien, no está pues bien.
realmente no está bien porque primero te puedes condicionar a que si no me tomo la pastillita, entonces no funciona. Entonces se vuelve como una dependencia psicógena al respecto. Ninguno de estos medicamentos genera adicción, pero sí puede generar una dependencia psicógena, es decir, dependes del medicamento, ganas seguridad, confianza al usar el medicamento, y esto es muy difícil destetarlo. Entonces, esto se está viendo mucho en hombres jóvenes que están haciendo este tipo de consumo así muy recreativo, pero también con una sobreexigencia, ¿no? Pero el día de mañana, si no Ujú. te funciona el medicamento, entonces entras en un estado de estrés y de ansiedad que pues no lo sabes manejar. Entonces, es mejor hacer una consulta médica especializada para que pueda recomendar el mejor tratamiento. O sea que eso tiene que ver mucho con lo que nos comenta nuestro seguidor aquí, que dice, he notado que mi pareja tomaba retardantes y la situación era peor, no se ponía erecto ni duraba nada, más o menos es lo que quiere decir. Eso tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, ¿cierto? Y lo que pasa es que también hoy en día en el mercado se venden medicamentos supuestamente retardantes, pero Ojo, vea. te, te venden el Viagra, te venden este tipo de medicamentos que son para erección, y la gente que te vende te dice, no, es que esto te sirve como retardante. Y la gran mayoría, yo te puedo decir que el 90-95% de pacientes que vienen a mi consulta me dicen, es que a mí me vendieron un retardante cuando le vendieron un sildenafil. Entonces le digo, no, es que eso no sirve como retardante, eso sirve para mejorar la erección. Probablemente te va a ayudar a tener un segundo round más rápido, pero no sirve como retardante. Entonces, mira cómo la información se va tergiversando y afectando, pues obviamente a la persona, porque tú estás confiado de que te vendieron un retardante cuando te vendieron otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre tomar en cuenta de que la persona que consuma algún tipo de medicamento, tomar en cuenta la procedencia, tomar en cuenta que tenga sus registros sanitarios, acá en Colombia pues que se llama el INVIMA, tomar en cuenta eso porque he visto muchísimo que te venden medicamentos que no tienen pues registro sanitario y quién sabe qué es lo que estás tomando, y eso es un Ujú, riesgo realmente importante. claro. Y lo, te digo, y lo más triste es que te tomas el medicamento con toda la emoción del mundo y a la hora de la hora no pasa nada. Entonces ahí es cuando asisten a la consulta médica, pues cuando ya han probado de todo y nada sirve. Entonces, Ok, bueno, antes de seguir con las preguntas de los seguidores, quería preguntarte, médicamente la disfunción eréctil, ¿se puede mejorar? ¿Se sí, puede claro, superar? sí, Psicológicamente sí, pero psicológico. médicamente, Y lo que pasa es que es un problema, yo refiero mucho que no es aislado, ¿no? No es solamente psicológico, no es netamente médico, o sea, esto, a pesar que tú tengas un problema, si te eres un paciente diabético y sabes que tus erecciones ya se están mermando, esto va a afectar emocionalmente. Entonces, ¿qué le digo? Es importante que se haga la evaluación en conjunto, tanto médico como psicológico, porque no solamente va a afectar al hombre, sino que también va a afectar a la pareja. Entonces, uno dice, no solamente la atención es para el hombre, sino que también puede ser para la mujer, porque se ve afectada. Y esto es importante mencionarlo porque muchas de las mujeres, ¿qué es lo que dicen? Especialmente hablando de mujeres. ¿Qué dicen las mujeres? Ah, es que él ya no le gusto, seguramente tiene otra persona, ya no soy atractiva para él. Entonces hay muchas ideas o ya se me está volteando para el otro lado. Entonces hay muchas ideas equivocadas al respecto. Por eso es que este tema no es 100% de carga al hombre, ¿sí? Somos una pareja y pienso yo que los problemas se manejan en pareja en porque pues pareja. cada uno tiene una responsabilidad al respecto. Entonces, entender el problema es fundamental para que ambos lo puedan superar. Entonces, esto es clave. Mira, que aquí hay una pregunta que dice Catherine, ¿la dirección del pene puede afectar en un futuro para que tenga disfunción o no hay problema hacia qué lado se ponga erecto el pene? Pues hay dos cosas importantes de mencionar al respecto en cuanto a la dirección. Entiendo, más que todo es como que la posición, no sé si estoy equivocado, Diana, es la dirección Eso es o lo que yo entendí curvatura, también. Eso es lo curvatura, que yo ¿sí? también lo entendí así, sí. Bueno, el tema de la curvatura, puede haber una curvatura que es fisiológica, es decir, uno siempre puede tener
esa curvatura desde muy pequeño, desde muy joven, por la forma como uno lo acomode al pene. Entonces adopta esta forma, puede ser también de tipo genético, es decir, lo heredas de tus padres. No tiene ningún inconveniente las curvaturas, pero hay una curvatura, como menciono, fisiológica, pero hay otra curvatura que puede ser patológica. Y es lo que se llama la enfermedad de la Peyronie. El Peyronie es una placa que se forma en el pene y esta placa es como una cicatriz, es una fibrosis que se puede generar en el cuerpo cavernoso por diferentes causas. Puede haber una fractura, puede ser idiopática, es decir, apareció una inflamación ahí y empezó a formarse esa placa. Y esa placa puede generar esta curvatura que a la hora de la erección puede afectar porque duele. Esa erección es dolorosa, la erección se vuelve muy curva, el pene cambia notablemente a una curvatura pues bastante notoria y eso puede dificultar no solamente la erección por el dolor, sino que también a la hora del encuentro sexual, porque va a dificultar el contacto sexual como tal. Entonces es un tema también Ok. a mirarlo, no es un tema igual de gente mayor, de adultos mayores, sino que se puede presentar en jóvenes. Mm, mm. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿listo? En cuanto Ok, al ahí tema de tienes eso. preguntas. Ay, me apagaron, dame un segundo que me apagaron las luces, ya. Listo, listo, ¿Qué listo, listo. pasa? ¿Qué pasa? Dice Estela, ¿qué pasa cuando el semen es más líquido? Bueno, la consistencia del semen va a depender mucho de cómo esté tu condición médica. Muchas veces hemos visto en consulta que los pacientes que tienen una deficiencia hormonal, el líquido seminal puede bajar su eh, calidad como también su cantidad. Entonces volvemos al tema de hay que hacer una evaluación médica para ver qué es lo que está pasando. Ahora, cuando es más líquido también el semen es porque ha tenido o puede existir una frecuencia de relaciones sexuales más seguidas y esto hace que pues se vuelva más líquido, exista menos concentración seminal y haya más líquido en el semen. Esto puede ser también unas causas de aumentar la frecuencia. Aquí, Mira que Solri, acá te preguntan algo súper interesante. ¿Por qué durante el acto sexual, justamente en el momento de la penetración, al hombre se le baja la erección? ¿Eso es disfunción? claro, acuérdate que al principio nosotros habíamos comentado que el concepto es la dificultad para obtener y mantener la erección en una relación pues que sea satisfactoria. Entonces puede suceder, hay casos en donde uno puede lograr una buena erección, pero en la mitad del camino se le va la señal, doctor, se me fue la señal y no sé qué pasó, se me cayó la erección y no Ay, pude, Dios. no pude eyacular y esto pues fue bastante bochornoso y es bastante preocupante. Entonces hay situaciones donde hablamos ya de una disfunción con la dificultad de mantener la erección. Entonces a veces se ve asociado este problema a fugas venosas, es decir, el pene necesita sangre para lograr una erección, pero resulta que esa sangre no se queda dentro del pene, entonces se escapa por las venas y esto causa una flacidez en la mitad del encuentro sexual y es lo que nosotros llamamos fuga venosa. De igual manera, se debe diagnosticar, se debe descartar que no sea un problema psicógeno o se debe descartar que no sea un problema ya orgánico con la fuga venosa. ¿Por qué digo psicógeno? No. Porque es que puede ser que algo puede pasar en la mitad del encuentro sexual, te llamó, no sé, tu jefe, te acordaste de la factura que tienes que pagar mañana, hubo un mal olor en la mitad del encuentro sexual, te salió un gas, entonces hubo algo, hubo algo que pasó, que hubo una distracción y pum, se cayó la erección. ¿Sí? Ay, pobrecito. Algo pasa. Entonces, eso hay que analizar. Eso puede ser situacional, pero si ya es persistente en el tiempo, o sea, siempre está pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces hay que descartar el problema médico orgánico. ¿Ok? Ok. Sí, acá hay una la vasectomía, no sé si lo ves allá. ¿La vasectomía afecta en algo la erección o la función No, sexual? para nada, hijo. Más bien que este live sirva para dar ese mensaje a esa paternidad responsable. La Ujú. vasectomía no afecta el funcionamiento sexual en el hombre, ¿sí? Yes. Tampoco es que va a afectar el,
la capacidad de lograr su eyaculación. El hombre continúa teniendo sus erecciones igualito normal O y sea, va a queda su funcional. total. Y la eyaculación lo que va a pasar es que va a mermar un poquito la cantidad, pero va a mermar, ¿qué te digo? Un 5 o 10%, pero va a tener eyaculación, pero sin espermatozoides. Es la única diferencia. Entonces, Ok. recomendado, hágase la vasectomía. Hoy hay sitios, pidan por su EPS. Profamilia también lo hace. Es un procedimiento que dura por ahí 15 minutos. Si quieren, por ahí tengo un video en mi Instagram. Lo pueden mirar en tu sexólogo EP. Hay un video de la vasectomía para que sepan y conozcan cómo es la vasectomía. Y, Uy, qué interesante. y motivar a la gente. Arroba tu sexólogo EP. Arroba tu sexólogo EP, me pueden seguir, ahí está el video, lo pueden mirar, Ok, regalen ok. sus likes y aprendan eso porque pierdan el miedo, porque hay mucho miedo en relación a esto, que voy a tener dificultad en las elecciones y eso no es así. Ok. Aquí hay una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero pues vamos a flexibilizarnos un poquito. Aquí Luis, que es mi seguidor fiel y firme desde hace mucho tiempo, dice, ¿por qué una mujer de 62 años pierde el apetito sexual? Bueno, hay muchos elementos en relación a eso, ¿no? Primero, pues la Sí, edad es un factor importantísimo. Recordemos que la mujer entra en una etapa climatérica, hay la menopausia. Esto quiere decir que la mujer pierde su capacidad reproductiva, pero no pierde su capacidad sexual. Entonces, de pronto pudiese suceder que esta disminución en cuanto a la alteración hormonal que sucede de manera natural por el mismo proceso fisiológico pudiese afectar el deseo sexual, pero yo pienso que hay que analizar qué está pasando en esa mujer, qué está pasando en esa relación de pareja, porque a lo mejor ya me siento cansada y no hay unos estímulos, hay monotonía, hay rutina y eso puede ser notablemente la causa de esta pérdida del bajo deseo sexual. ok. ¿Qué más ves ahí? Por aquí Gracias por dice, las hernias. por aquí dice, descubrí que mi pareja consume coca y eso creo que ha afectado su sexualidad. Sí, habíamos mencionado esto, Vicata, que obviamente el consumo prolongado de manera importante. Entonces, eso es lo que yo veo ahora, jóvenes que consumen drogas y ya vienen muy frecuentemente a la consulta por problemas de erección. Ok. Entonces, O ojo sea que con eso. podemos entender, como para ir como ya resumiendo, es la, la pérdida de erección, puede ser primaria o secundaria, o sea, para que la gente lo entienda, es que siempre te ha acompañado desde la adolescencia o de repente en la adultez o cuando ya te vuelves un joven de 20 y pico de años, pasó algo y empieza a presentarse, ¿cierto? Hay dos tipos de pérdidas de erecciones. Las drogas afectan terriblemente para la pérdida de erección, el alcohol en exceso también. Hay efectos, es multicausal, o sea, no tiene una única causa, sino muchas causas y unas son médicas y otras son psicológicas. ¿Cuánto tiempo debe esperar un hombre para que acuda al médico? Si te pasa una vez, pues no vas a ir. ¿Cuánto tiempo le sugieres tú a los hombres que nos están escuchando que acudan a un diagnóstico profesional? Sí, por lo menos como había mencionado al inicio, al menos mínimo que si este problema ya se sostiene unos 3 meses, Mm. consulte pronto porque pues no le dé largas al asunto, puede Y lo más agravarse. importante es que lo acepte, ¿no? Total, Que lo acepte con tranquilidad, porque eso le puede pasar a todas las personas y hay que normalizarlo. ¿Alguna vez en la vida un hombre ha tenido pérdida de erección? Eso sí se los garantizo. Alguna vez en la vida ha tenido que tener pérdida de todos. erección. No digo que todos hemos tenido pues algunas fallas, pero esto pues hay que analizar. Y muchas veces el problema de las fallas tiene que ver también con esa pérdida de confianza, de seguridad. Lamentablemente, Diana, lo que veo en la consulta es esa pérdida de la autoestima en los hombres. Mm, Sí, o sea, sí, es muy cierto. y lamentablemente todavía el machismo no nos deja, nos consume tanto que nosotros no somos capaces, o sea, demoramos muchísimo tiempo en reconocer que existe un problema. Y como bien lo decías, es importante que el primer paso fundamental es determinar
que aquí está pasando algo, de que tengo un problema. Ese es el paso más importante, asumir que hay un problema. Y el segundo paso, también importantísimo, es perder la pena. Con la pena y la vergüenza usted no logra nada. No oculte, no mienta, no asuma otras cosas que no son. Entonces, buscar la ayuda oportuna. Entonces, ir al médico sexólogo, ir al urólogo, es como ir a una consulta de la mujer a un ginecólogo, como ir a llevar al niño al pediatra. O sea, hoy en día existen los especialistas adecuados para que se pueda manejar el caso de la mejor manera. Entonces, no esperes 5, 10, 20 años cuando ya estás a punto de separarte, de que ya hubo infidelidad al respecto, de que ya la relación se separó, ya estamos en divorcio, para empezar a buscar solución al problema. Hazlo antes, se Ok, puede mejorar. está perfecto. Aquí dice, doctor, mi pareja tiene un bajo deseo sexual, ¿debe ir a una consulta médica? Sí. Yo lo que sugiero es que primero vayan a una consulta psicológica y ahí ya determinamos si necesitamos un médico o especialista en sexualidad o si necesitan un urólogo, que eso ya lo determina el médico. Pero lo primero que tienen que hacer es buscar una orientación psicológica para determinar dentro de la clínica qué causas son las que están afectando ese deseo sexual. Bueno, otro punto que tenemos que tener súper presente es que la vasectomía termina siendo totalmente funcional para el desempeño sexual del hombre, no lo afecta en nada, Sí, así que ¿cierto? luz verde para la vasectomía y paternidad responsable. Bueno, aquí te preguntan otra, al tener problemas tanto de eyaculación y disfunción eréctil, ¿con quién se puede abordar el tema inicialmente? ¿Con un médico o cuál es el protocolo? Sí, realmente, El- pues el protocolo o el manejo es hacerlo médico, sexológico, con tratamiento integral, acompañado de nuestro psicólogo, sexólogo, terapeuta sexual, porque esta afectación no es solamente orgánica, sino que también es importante que el psicólogo nos ayude en esto por la afectación de su autoestima, por afectación de la confianza, por el manejo de la ansiedad, y desde la parte médica, pues se hace un manejo farmacológico y también causal, dependiendo pues si es que hay algún problema desde el punto de vista orgánico. Entonces, de la mano, el tratamiento tiene que ser integral. Entonces, por lo psicólogo, general, lo sexólogo que yo, sí, y médico lo que sexual. yo he visto sí, lo que yo he visto en consulta es que esas disfunciones se articulan, ¿no? Entonces empiezas con una y entonces esa una te lleva a la otra y te lleva a la otra y cuando te des cuenta ya tienes cuatro disfunciones. Sí, ¿Mm? Y entonces, la de base es una sola. De pronto tenías pérdida de disfunción eréctil, pero entonces como tienes miedo a tu desempeño, entonces te inhibes sexualmente y entonces ya tienes bajo apetito sexual. ¿Mm? es correcto. Y así Entonces, sucesivamente una lleva a la otra. Por eso la importancia de que cuando tú encuentres en un promedio de 3 meses, como dice nuestro doctor, observes que la cosa no va funcionando bien, es mejor pedir asesoría para que eso no se te complique. es correcto, así es. Por Bueno, acá, que nos dice, saludos desde República Dominicana, saludos, ya hablamos sobre el tema de la vasectomía. ¿Qué otra cosa? Ujú. Las yo hernias creo que ya. inguinales y escrotales afectan una erección. Como tal, no afectan la erección, pero sí te pueden dificultar a la hora del encuentro sexual, porque dependiendo de la hernia, porque una hernia lo que hace es pues entrar ahí el intestino y eso puede doler a la hora del contacto, del movimiento, esto puede doler. Entonces, el dolor puede inhibir la erección y esto afectar pues los encuentros sexuales. Entonces, la recomendación es operarse, visitar al médico cirujano para que entonces hagamos esta corrección y que no afecte pues en tus relaciones sexuales. La disfunción eréctil, bueno, aquí hay dos. Una que están pidiendo tu nombre, entonces porfa regálanos tu nombre completo, que estás ubicado en Cali, pero también tú haces atención online, ¿cierto? Pues Sí, bueno, depende del diagnóstico, me imagino yo. para quienes necesiten una consulta médica sexológica, ya saben, yo soy el doctor Edison Pazmiño, yo soy médico, sexólogo, terapeuta sexual. Las redes sociales donde ustedes me pueden ubicar es por Instagram, que es tu sexólogo EP. También está mi fanpage, que también me consiguen como tu sexólogo. Entonces también me pueden escribir ahí por privado, por inbox para poder concertar una cita, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, entonces los puedo ayudar pues ahí de esa manera. Estoy ubicado
en Cali, Colombia, ya lo dijiste en el edificio de Colores. ¿Qué otra cosa? Y sí, cuando son, digamos que casos en los que depende de orientación y educación sexual, puedo hacer citas online, podemos hacer una valoración o hacer una cita presencial. Si ya es un caso bastante importante, donde hay enfermedades graves, donde hubo cáncer, entonces podemos ya tratar de manera presencial porque hay que hacer pruebas de erección para poder ayudar a la persona y indicar el tratamiento oportuno. Ok, bueno, ¿qué otra cosa podemos decirle a los seguidores ya antes de despedirnos? ¿Qué Bueno, otra cosa podrían tener como en cuenta? sí, mira, tomar en cuenta que la disfunción eréctil es un problema que hay que tratarlo en pareja, como mencioné. Las parejas que padecen, las parejas de los pacientes que tienen el problema de disfunción, tienen que entender la disfunción, no abandonar el barco, porque Mm, realmente eso afecta muchísimo más y no darnos claro, un caso, acompañar, entender, no preguntar, presionar, no presionar, no ser presionar, empático. no Imagínate que eres tu mujer la que no está pudiendo de pronto desempeñarte bien. Que sí, tengas tú también una disfunción, porque nosotras también tenemos disfunciones. sí, no suponer, eso es algo fundamental que hay que hacerlo, no suponga, no genere Mm, ideas ni pensamientos que no, no usted no lo ha ayudan. comprobado, entonces no ayudan, es mejor hacerlo con un especialista, no se automedique y Mm, busquemos pues, ok. la mejor ayuda oportuna para que esto lo podemos solucionar de la mejor manera, ¿sí? No les Que dé esto pena. que no les dé pena, porque con la pena y la vergüenza no sacan absolutamente nada. Recuerden que la sexualidad es para disfrutarlo, solo o en pareja, y más bonito pues siempre es entre dos, y, y tomarlo de la manera más natural, quitarse los tabúes, quitarse los errores de concepto, porque eso no nos ayuda en absolutamente nada. Así que cuentan con mi apoyo, ya saben que pues estoy para servirles en lo que necesite. Diana pues es excelente como terapeuta de pareja, así que Gracias. también pueden pedir sus citas pues ahí con la doctora y que nosotros trabajamos pues también de la mano, porque cuando yo necesito de ella, ella me necesita de mí y entonces hacemos un trabajo en conjunto y esto con ustedes y de esa manera pues transformen sus vidas. Bueno, pues hemos llegado al final, mis queridos. Sería fantástico un live para nosotros sobre líbido sexual y demás. Uf, sí, lo vamos a hacer. Bueno, La libido, sí, tenemos que organizarlo. Gracias por tu sugerencia. Gracias a todos los que nos acompañaron en el live. Esperamos les haya encantado. Sigan al doctor Pazmiño, que él es excelente y yo trabajo de la mano con él siempre, 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 siempre estoy de la mano con él trabajando. Me encanta su trabajo, me encanta cómo habla de la sexualidad y me encanta lo empático que es con los pacientes. Entonces ustedes pueden llegar allá, así como llegan a mi consultorio y hablan tranquilos, relajados, nadie los va a juzgar y lo que sí vamos a hacer es ayudarlos y a aclararles muchas cosas para que tengan una vida feliz y funcional. Por mi parte, estoy feliz del live, nos acompañan una cantidad de personas, informamos a una cantidad de personas que es la intención. Gracias por haber aceptado mi invitación, Edison, como es siempre mucho tú, gusto, tan disfrutar. profesional y tan querido. Con muchísimo gusto, no se olviden, por favor, este live queda 24 horas, envíenle a su pareja, envíenle a Sí, su amigo, a su peor es nada, a todas las súper. personas, a todas las personas que lo Ah, necesiten, reenvíelo porque esta sí, información es importante.